Ya estamos empezando con la grabación, señores. Antes que nada, muy buenos días. Agradecerles primero su asistencia, su expectativa sobre este tema, cómo generar proyectos innovadores o cómo implementar proyectos innovadores. Desde ya, le repito, le doy las gracias a nombre de Centrum, le damos las gracias por su acogida. ¿Ya? Algo para iniciar, algunos comentarios. ¿Ya? Lo que vamos a ver acá, señores, yo siempre le digo a los alumnos, no esperemos magia, magia no existe. Lo que sí hay es metodologías, hay experiencias que sí funcionan. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver es una metodología que funciona, que está probada y aprobada. ¿Ya? Esto, quien les habla, mi nombre es Winston Zabaleta, lo ha aplicado en empresas de diversos sectores económicos del país y en otros países de la región también, y con bastante éxito. ¿Ya? Eso sí, pues, señores, como les decía al comienzo, ¿no? Acá no existe magia, existe una metodología y existen personas que lo ejecutan. Entonces, las personas que lo ejecutan tienen que tener cierto perfil. ¿Ya? Y yo siempre converso con mis alumnos y les digo, es hora de cambiar el chip, es hora de tener otra visión más estratégica. Ver a una empresa como un todo, trasladar las actividades que uno hace o las acciones que uno hace a los números. ¿Ah? Recuerden, señores, a la larga, todo lo que hacemos en una organización se traslada a números. Y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta presentación que es relativamente corta, de más o menos 40 a 45 minutos, para darles a ustedes la opción de que puedan hacer sus preguntas sobre el tema, ¿no? Y una de las cosas sobre la metodología que vamos a ver acá, yo vengo trabajando hace varios años esto, como le dije, en forma conceptual en la escuela de negocios y también en la práctica. Esto, lo que me he esforzado mucho es en simplificarla. ¿Ya? Con eso no quita la potencia para nada. Lo que ya con la experiencia uno aprende a dominar ciertos tópicos y a ver, a mejorar su visión. Eso lo da en realidad la experiencia. ¿Ya? El asunto es que hay que empezar. Y la idea es que ustedes ya empiecen con estas cosas. Esto normalmente cuando las empresas tienen problemas de costos o de gastos, vamos a hablar de costos y gastos indistintamente, los ejecutivos, los alumnos no saben por dónde empezar, y eso yo lo veo en las discusiones que hago en las clases. Y en las empresas también, no saben por dónde empezar. Y desde ya les adelanto, en la cadena de suministro de una organización está el 80% de los costos y gastos, en promedio, puede ser un poquito más. ¿No? O sea, lo que les estoy diciendo es, ¿dónde tienen que ver los costos y gastos? En la cadena de suministro. ¿Ya? Por ejemplo, del gasto de ustedes, posiblemente del 100% que entra en la venta por la venta de los productos o servicios que nosotros vendamos, más o menos, dependiendo del sector, 50% se va a proveedores, más o menos. Te quedan 50 para gestionar. ¿Ya? Proveedores de compra de materias primas, insumos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, ya desde ya vamos viendo, ya vamos introduciéndonos a la metodología. Primero vamos a hacer una introducción rápida. Bueno, hablar de mi persona. Soy profesor de Centrum tiempo parcial, ya tengo 12 años en Centrum y enseño de educación ejecutiva, diplomados, maestrías y también enseño operaciones y cadenas de suministros en el MBA. Ya tengo, como le dije, desde el año 2008 laborando en Centrum como profesor a tiempo parcial y ya tengo tiempo, ¿no? Y soy asesor de empresas de diversos sectores económicos, en proyectos de cadena de suministro, negociación, reducción de costos, digitalización, ¿no? He trabajado como asesor de estos temas de reducción de costos por lo menos o diría casi en todos los principales bancos del Perú, ¿no? He trabajado con Gloria, también con algunas empresas mineras, con Microsoft, simplemente para detallar mi trayectoria. Así que yo no vuelvo a hablar de mí, por favor, simplemente para
conversar, ¿no? ¿En qué me dedico? A la gestión de cadena de suministro, negociaciones con proveedores, reducción de costos, proyectos y digitalización de los procesos. ¿Sí? Es un poco lo que estoy trabajando en cadena de suministro, ¿no? En contenido rápido de la exposición, introducción, vamos a ver que el contexto primero en que estamos, de ahí vamos a introducir las prácticas y conceptos relacionados a la gestión del gasto. Repito, cuando hablamos de gasto, indistintamente estamos hablando de costo de gasto. Y vamos a hablar después de la metodología, de forma así, simple pero potente. ¿Eh? Y de ahí entramos a las reflexiones y las preguntas. ¿Ya? Ok, primero, no quiero empezar con la metodología y con la exposición antes de hablar, hacer algunas precisiones muy rápidas, lo que todos ustedes saben, simplemente dejarlo en el tapete. ¿Ya? Señores, el problema es, ustedes lo conocen, la crisis actual es muy, muy grave. Yo tengo 62 años, señores, no he visto una crisis similar, va a ser muy dura. Esta crisis va a ser muy dura y nos va a golpear a todos. ¿Ya? Algunos la comparan con la crisis que ustedes lo han vivido del 2008, con la de Estados Unidos, la crisis financiera que hubo allá, pero no tiene nada que ver porque ese problema fue básicamente centrado en Estados Unidos, que como gran comprador del mundo nos sentó a todos, nos golpeó a todos, sí, pero la magnitud de esta crisis al ser global va a ser terrible. Para que tengan idea, nosotros exportamos a China más o menos anual 13, 14 millones de dólares, importamos 12 mil millones, 12 mil millones de dólares. Estamos hablando de miles de millones. 14, 15 mil millones de dólares de exportación, 12 mil, 13 mil millones de dólares en importaciones. O sea, dependemos mucho de la China. O sea, por ahí nomás nos va a golpear. Y el otro segundo gran comprador y gran vendedor nuestro es Estados Unidos. Para que vean la magnitud de la crisis. Por ahí vamos a Europa y Europa también está muy golpeada. Entonces, esta crisis va a ser muy, muy grande. ¿No? Primero vamos a ver la realidad y de ahí vamos a ver las oportunidades que podemos explotar. El tema es que nadie sabe cómo y cuándo terminará. Si alguien lo sabe cómo va a terminar, por favor, lo dice. ¿No? Entonces, no sabemos ni cómo ni cuándo va a terminar. ¿No? Esto, ya lo dije, golpea a todo el mundo. Acá no vamos a encontrar recetas mágicas. O sea, y esto va a implicar que en todos los países va a requerir la ayuda de sus respectivos gobiernos. O sea, esta crisis que se traslada a nivel empresarial es una crisis muy fuerte que si de todas maneras se va a necesitar el apoyo del gobierno, en este caso el gobierno peruano. Y solamente no hablemos estamos hablando de empresas chicas y medianas, pymes, etcétera, etcétera, pero las grandes también tienen problemas. Ahora leí en gestión temprano, la cadena de cines, por ejemplo, comenzaron a entrar en problemas. Imagínense ustedes Saga Falabella, o Falabella, Ripley, ellos están llenos de inventarios que no se venden. Muchos productos tienen ciclo de vida corto. Ciclo de vida corto, léase, se vuelven obsoletos. Televisores, hasta inclusive celulares, etcétera, etcétera. Artefactos, computadoras, etcétera, etcétera. O sea, ese golpe va a ser brutal. Entonces, sin el gobierno de por medio no salimos de la crisis. Se habla de una inyección económica de 10 puntos del PBI, que más o menos es de 10-12% del PIB, que hablan de 25 a 30 mil millones de dólares de inyección. Ojalá. Ok, buenos días a todos. Entonces, esta crisis dura. Algunas oportunidades, señores, que se van a presentar o se están presentando. Hace años vengo hablando en mi clase sobre el teletrabajo, ¿no? Que es una tendencia ya hace años en otros países. El teletrabajo es una tendencia y es una realidad que seguramente a muchos de ustedes les ha dicho o les ha tocado la puerta y le dice, oye, esto lo puedo hacer en mi casa. Es una gran oportunidad. Obviamente no todas las tareas se pueden hacer en casa, pero desde ya el teletrabajo es una gran oportunidad, sobre todo en nuestros países donde el transporte público es un desastre. Entonces, esto va a permitir, digamos, mejorar, digamos, el desempeño de muchos de nosotros. ¿No? Sí necesitas tecnología y costumbre. Yo trabajo con clientes y veo que los clientes tienen, yo trabajo normal porque hace años lo hago, pero los clientes tienen problemas con el teletrabajo. ¿Ya? Entonces, eso es una gran oportunidad.
La digitalización de los procesos es otra gran oportunidad que se tiene que presentar. Léase incremento de eficiencia, incremento de productividad. Entonces, ¿cuán digitalizados están tus procesos? Habría que verlos, ¿no? Salió un artículo en el comercio, en A1, de comercio, que hablaba el gerente de Cisco, y Cisco decía que la penetración de la digitalización de los procesos todavía en el Perú es relativamente baja. Yo como profesional les puedo decir que en comparación a Colombia y a Chile todavía es baja. ¿Ya? Tenemos ahí una enorme oportunidad, ¿no? Hoy con software en nube sale económico hacer eso, ¿no? No es oneroso, ¿no? Un tema es que las empresas y ustedes mismos seguramente se han dado cuenta de que pueden trabajar con menos recursos. Es decir, ustedes podemos ser más productivos. Y antes que me hagan la pregunta, ¿productividad significa despidos? No, hay que verlo por el lado bueno. Productividad significa capacidad de hacer más cosas, de desarrollar más mercados y de ser más competitivo. Al ser más productivo eres más competitivo. Entras a un círculo virtuoso. O sea, es trabajo nuestro como gente de negocios. A propósito, yo siempre le digo a mis alumnos en el MBA que mi rol es ayudarlos a formarse a ustedes como gestores de negocios. Entonces, un gestor de negocios tiene que tener una obsesión hacia la calidad de los productos, calidad de servicio y hacia la productividad. No le tengan miedo a la productividad, porque es parte de su trabajo y parte de lo que esperamos nosotros de ustedes como gerentes, como ejecutivos de negocios. ¿No? El tema de la productividad. Sí se necesita, yo siempre digo, señores, si bien las cosas hay que tratar de hacerlas simples, las cosas no caen del cielo. Sí se necesita, señores, reforzar las áreas de operaciones y de la cadena de suministro. Debates que hago con mis alumnos, por ejemplo, hago debates con los alumnos, hace poco también hice un debate virtual. ¿Quién es el principal involucrado? ¿Cuál es la principal área involucrada en el servicio al cliente? El 90% me contesta que es marketing y comercial. Entonces, ya les adelanto, no voy a entrar a este debate por falta de tiempo, porque este tema es una simple introducción. Servicio al cliente es un trabajo que está relacionado o es un proceso que está relacionado con la entrega. Si yo soy tu proveedor y te vendo mascarillas o alcohol, gel, lo que quieras, a ti te interesa la entrega, la calidad del producto. Eso es lo que te entrega. Y eso es una labor exclusiva o casi exclusiva de operaciones y cadenas de suministro. Entonces, a ti como el servicio al cliente hay que verlo como la calidad de la entrega. Que comercial, marketing hacen una labor valiosísima, estoy de acuerdo, 100%. Vender no es fácil. ¿Ya? No estoy desacreditando para nada a nadie ni a ninguna área de la compañía. ¿Ya? Al contrario, mis respetos a la gente que venda. Mis respetos. ¿No? Y eso, señores, como oportunidad, les digo qué va a hacer, que se va a hacer repensar el diseño de la cadena de suministro. ¿Qué significa esto? Las cadenas de suministro, ¿qué ha pasado en los últimos años? ¿Cuál ha sido la tendencia? Que China se ha convertido en la fábrica del mundo. Y eso ha generado mucho desempleo en todos los países de la región. Mucho, mucho desempleo. Entonces, con esta crisis, las compañías y los países se van a dar cuenta que no es tan conveniente, digamos, depender única y exclusivamente del Asia. Estamos viendo las consecuencias. Entonces, en las economías. Entonces, eso es una enorme oportunidad de nosotros para que acá había antes mucho más maquila que ahora. De que seamos nosotros comenzamos a hacer lo que hemos sido, fabricantes, ¿no? Y seguramente lo que decía el presidente Trump hace bastantes años en su campaña de que la fábrica regrese en América. Con la robotización eso va a ayudar. Entonces, con esta crisis lo que nos va a enseñar, entre otras cosas, a nivel empresarial es que vamos a tener que repensar el diseño de nuestra cadena de suministro. Eso se llama la relocalización de los centros fabriles. ¿Ya? Inclusive he leído por ahí que Apple está viendo otras alternativas de proveeduría para no depender, como le digo, única y exclusivamente de las cadenas de suministros. Yo daba una clase sobre cadenas de suministro hace 2 días, 3 días virtual y las cadenas de suministro están rotas en muchos casos. ¿Ya?
Inclusive se va a dar casos en que se está dando dos casos, una de empresas que tienen mucho inventario y no tienen a quién venderla, y no van a tener a quién venderle porque la que demanda va a bajar, y hay otros casos en que la venta igual ha bajado, pero tampoco tienen inventarios porque su cadena de suministro está rota. Entonces, un tema, hay que ver esto los próximos meses cómo acomodar, ¿no? Hablo estos comentarios extra, digamos, metodología, porque es necesario saber dónde estamos, que lo conocen ustedes, simplemente es un repaso. ¿Ya? La buena oportunidad, señores, es que Perú hoy tiene solvencia económica. Esto nos agarra país quebrado, 1990, y nos destruye. ¿Ya? Perú tiene uno de los endeudamientos más bajos de Latinoamérica, el 15% del PBI más o menos, entonces tiene capacidad de endeudamiento. Japón tiene más del 100%, por ejemplo, de endeudamiento. Entonces, eso hace que el país está capacitado macroeconómicamente para hacer operaciones salvatajes. Ojalá que lo haga bien. ¿No? Entonces, eso es un poco el contexto en el cual nosotros estamos sumergidos. ¿Ya? Es bueno saberlo, bueno conocerlo. ¿Ya? Antes de entrar a la metodología, vamos a hablar de algunas prácticas y conceptos relacionados a la cadena de suministro. Perdón, a la gestión, a la implementación de proyectos de reducción de costos. Vamos a hablar de unas prácticas. ¿Ya? Primero, vamos a hablar ahora un poco de negociaciones. En una negociación hay que ir pensando, señores, en una palabra mágica que se llama poder negociador. ¿Quién tiene el poder negociador? ¿El proveedor o el comprador? Y eso se da, si bien pueden haber negociaciones colaborativas, también siempre, yo colaboro contigo vamos a hacer una relación de largo plazo, pero a la larga el que se va a llevar un poco más de la torta es el que tiene más poder. Va a depender, todo depende del giro del negocio, ¿no? ¿Quién tiene, ¿quién tiene el poder negociar? Más que del giro del negocio hay otros factores también, Juan, ¿eh? Pero ¿quién tiene el poder? Por ejemplo, a ver, te lo digo, tradúcelo a lo que vamos a hacer, a lo que vamos a hablar. Por ejemplo, tu gerencia general te dice negocia con proveedores. Ya, sal a negociar con proveedores. ¿Tienes poder o no tienes poder? Entonces tú tienes que priorizar tus negociaciones con los productos o servicios en donde tú tengas el poder. Por ejemplo, te lo digo, me adelanto a la exposición. Tú no te vas a poder tú no te vas a poder a negociar con Cálida o de repente con Sedapal, por decir, o con tu proveedor de energía eléctrica, porque el poder de negociador no lo tienes. O sea, entonces, aprendamos esa palabrita mágica porque el poder negociador generalmente depende, no es todo, depende, usualmente, eso lo llamamos la amplitud, cuán amplia es la competencia en los mercados, porque en los mercados un mercado de proveedores puede pasar desde monopolios hasta un mercado hipercompetitivo. ¿Cuál es la regla mágica acá, señores? En donde hay monopolios o cárteles, los márgenes de los proveedores son altos. Y eso ya lo dijo Porter hace muchos años. Y en un mercado donde hay mucha competencia, los márgenes de los proveedores son bajos. Ahora, tú puedes estar en una empresa en la cadena en la cual tus vendedores, tus proveedores son muy poderosos y tus compradores y tus clientes son muy poderosos. Entonces, esto es como un sándwich, te van a ajustar por todos lados. Entonces, por eso hay que ver en qué contexto estamos, ¿no? También depende de los volúmenes de compra. No necesariamente alguien que compra miles de toneladas va a tener más poder que el que compra pues unas cuantas toneladas, es lógica, ¿no? Y lo que hay que mejorar también son las capacidades negociadoras de la empresa, y para eso también hay herramientas, hay metodologías. Juan Bizarreta, ¿no? Habla de comoditización. Lo contrario a los commodities son los productos diferenciados. Normalmente un producto diferenciado tiene gran margen. Los productos commodities usualmente tienen bajo margen. Leyes de los negocios, señores, y acá vamos a hablar de esto porque estamos hablando de proveedores, porque parte de los programas de reducción de costos tiene que ser negociaciones y renegociaciones con proveedores. Y obviamente hay eficiencias internas también, eso nadie lo discute, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá un comentario, son palabras mías. Yo divido los monopolios básicamente en dos grandes segmentos, digamos. Los monopolios estructurales o naturales son los monopolios que existen. Por ejemplo, Sedapal,
gas natural, etcétera, etcétera, por ahí. ¿Ya? Y el otro monopolio que lo caracterizo y que lo defino es el monopolio técnico. El monopolio técnico es aquel que la empresa lo crea. Inconscientemente, con buena intención, sí, pero creas un monopolio. Por ejemplo, alguien que solamente compra con marca está creando un monopolio. Esa es la más fácil. Y yo o alguien con una especificación técnica te puede generar monopolio. Que sí, a veces hay que comprar con marca, sí, no hay discusión, pero no siempre. ¿Ya? ¿Qué te quiero decir? Y esto te lo quiero, en base a mi experiencia, por favor, yo hablo en términos generales, le rogaría que nadie, ninguno de nosotros se sienta aludido, para eso estamos, sino yo hablo en términos promedio. ¿Ya? En términos promedio, yo veo que en mi diario que hacer que tengo con mis clientes y con gente afuera, converso, etcétera, etcétera, con clientes y con quien no son clientes, veo que las empresas, por ejemplo, acá en el Perú son poco proclives a recibir proveedores, cuando es parte de tu trabajo. Parte de tu trabajo es lo que se llama el scouting de proveedores, ver nuevas alternativas, qué proveedores, porque el mundo es dinámico. O sea, el proveedor que era hace unos años seguramente el mejor, hoy a lo mejor no lo es. Entonces, tú como gestor de la cadena de suministro tienes que estar en esa dinámica. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el experto en la organización hay dos expertos en la organización de los mercados. Una cadena de suministro se mueve entre mercado de clientes y mercado de proveedores. El experto en mercado de clientes es el área comercial. El experto en mercado de proveedores eres tú, gestor de la cadena de suministro. ¿Ah? Entonces, hay que tener esa obsesión por estar, por la búsqueda permanente de mejoras. ¿Ya? Ese es en términos, digamos, no de esta crisis, sino permanentemente. ¿Ya? Y lo que no dije a un comienzo, ¿no? Muchas de las cosas que vamos a hablar acá, ustedes al final de de esta charla van a concluir seguramente que son cosas obvias, ¿no? Y estoy 100% de acuerdo. ¿Ya? Y debí decirlo a un comienzo. Pero son tan obvias que las empresas no las toman en cuenta. Por lo menos no lo tienen en su radar al instante. ¿Ya? Señores, una empresa tiene ingresos, tiene egresos. ¿Ya? Los ingresos son las ventas, obviamente. Los egresos tienen dos grandes segmentos, o los costos y gastos, como quieran llamarlo. La planilla y gastos a terceros. Entonces, si tú como reductor de costos, tu primer feeling que debes tener es de mis costos. ¿Cuánto es planilla? ¿Cuántos proveedores? Hay empresas que tienen poco gasto en planilla y su gasto está concentrado en proveedores. Lo que vas a hacer ahí es que tienes que irte a proveedores. ¿Ya? Así de fácil, así de obvio y sencillo. ¿Ya? Y eso a veces no lo tenemos en cuenta. O lo tenemos, la información la tenemos, pero no la explotamos. Creo que es la palabra más. ¿Ya? Nosotros por razones digamos, del curso y del foco, digamos, a donde queremos ir, digamos, vamos a hablar de esto, de gastos proveedores terceros. ¿No? Entonces, señores, no sé si se nota bien ahí un ingreso. La venta se distribuye entre personal, gastos proveedores, bancos, estados, accionistas, etcétera, etcétera. Ahí están los costos y gastos por giros. Entonces nosotros esto es lo primero el primer mapeo que tenemos que hacer. ¿Dónde está y dónde tomar acción? Segundo principio, que también es obvio, señores, sigamos con las obviedades. ¿No? Señores, cuando tú quieres reducir costo, digamos, en una determinada adquisición, digamos, vamos a todo lo que es 50-60% de los costos. Las dos formas de reducir los costos son a través de lo que yo llamo el P y el Q. ¿Qué significa el P? El P es precio. O sea, si tú negocias bien o renegocias o haces una negociación competitiva, lo que vas a mejorar es el PEP. Consecuentemente hay un ahorro, admitiendo que lo que estás comprando es la misma calidad que el anterior, por supuesto.
Y el otro foco del ahorro es el Q. Q, que es la cantidad. Te voy a poner un ejemplo. Yo hace poco, les hablo hace meses, por ahí octubre, noviembre. Yo soy asesor de una empresa microfinanciera. Y tenían en su presupuesto para comprar, por decir cualquier cifra, ¿no? 100.000 almanaques, ¿no? Entonces les sugerí que hagamos un análisis en realidad inteligente y real de la demanda. Mi percepción era de que los almanaques pues ya no, a pocos le interesan, por no decir a nadie, ¿no? Entonces no quise ser absolutista y lo que pedí fue que transversalmente todo el equipo de trabajo hagamos un análisis de la demanda real. ¿Ya? Entonces, en vez de 100.000, por decirte, se llegó a la conclusión que se necesitaban 30.000. Entonces, ahí en ese caso estamos ahorrando 70.000. Mira, por el precio unitario multiplica el nivel del ahorro. Entonces, eso es gestionar el cupo. ¿Ya? Entonces, eso es gestionar. El P, cómo lo gestiono, lo vamos a ver también en un ratito. ¿Cómo podemos hacer el P? ¿Ya? Entonces, cuando tú quieres implementar un programa de ahorro, obvio, P, Q. Puede reducir la cantidad. Me han pasado, por si acaso, señores, casos, sobre todo en bienes y también en servicios, en que si yo he hecho o hemos conseguido, con mi compañía, hemos conseguido ahorros sin siquiera negociar nada. O sea, simplemente optimizando el cupo. No ajustando, sino optimizando el cupo. Y ahí, señores, créanme, hay un montón de ahorros. Les traslado digamos, un tip. Gasto de viajes. ¿El Q cómo es? Disminuye la cantidad de viajes. El P negocia con las aerolíneas, busca negociar con los hoteles, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces son cosas que tú ya la puedes pescar y tú lo puedes implementar rápidamente. ¿No? Recuerden, Peike. Y esta es parte de mi clase en la cual yo llamo visión financiera de la cadena de suministro. Entonces, señores, lo primero que tienen que hacer ustedes es lo siguiente, que es parte de la experiencia, digamos, conceptual y empírica, en la práctica, ¿no? Rápidamente, algo que todos ustedes saben, vamos a pasarlo rápidamente, ingresos, la venta menos costo de venta me da el margen bruto. Tengo mi gasto de explotación y sobre eso me da la utilidad operativa. Después pago intereses e impuestos, me da una utilidad neta. El costo de ventas está gestionado 100% por el área de cadena de suministro. ¿Por qué? Porque el costo de venta es lo que te cuesta el producto, materias primas, embalaje y los costos de fabricación. Ahí está el costo de venta. Eso se llama estado de resultados, como bien lo dice Marisa. Y lo otro es el gasto. Por ejemplo, yo asesoro a una empresa, obviamente no voy a decir su nombre, es una gran distribuidora acá, en la cual el costo de venta es más o menos casi el 85% de la venta. Quiere decir que tiene un margen bruto bajo, tiene un margen bruto de 15%. Su utilidad neta llega a 1%, 0.8%. En este caso, esta empresa tiene un problema de costo de venta, salvo que tú puedas aumentar el precio, lo cual no se puede. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? O sea, la cadena de suministro está acá en la materia prima y en la fabricación, y los gastos de explotación están en otros gastos, transporte, distribución, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y acá también hay cadena de suministro. Y acá están los gastos que pagan los vendedores, al gerente general, auditoría, tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, eso es la macroestructura de los costos y gastos. Por eso, mi primera recomendación, señores, es lo siguiente: para implementar proyectos de reducción de costos, lo primero que tienen que hacer es explorar el estado de pérdidas y ganancias, porque el estado de pérdidas y ganancias a nivel macro te dice que si tu problema es costo de venta o tu problema es gasto. Si tú tienes un margen bruto, el promedio de un margen bruto, promedio le digo porque va a depender del sector, ¿ya? Tómalo como un promedio, es 30% un margen bruto, digamos, razonable. Los bancos, por ejemplo, tienen un margen bruto de más del 70%, casi 80%. Pero por eso le digo, en promedio, por ejemplo, un Alicor, un Gloria, se mueven en más o menos un margen bruto del 30%. ¿Ya? Si tú tienes un margen bruto alto,
No, dice, eso es contable, Dieguito, no, no voy a ponerme a discutir ese tema, pero es un tema contable que los principios de la contabilidad aceptada, eso lo ponen como contable. Es un tema largo, pero es un tema contable. Lo que te puedo decir es lo siguiente, que a la larga sea costo o sea gasto, tiene el mismo impacto en la utilidad neta. ¿Ya? Pero es un tema contable que me disculpan y les ruego que me comprendan que ponernos a ver ese tema es un tema largo en las clases, a veces nos ponemos 40 minutos de discusión, ¿ya? Pero contablemente es aceptado como gasto. ¿Ya? Esto, entonces, cuando tú tienes un margen bruto, digamos, alto, y tu utilidad neta no es la que tú esperas, es un problema de gasto. Entonces, tú lo primero que tendrías que abordar es el gasto. ¿Ya? Les digo que yo me alegro cuando el problema de una empresa es gasto, porque cuando el problema es costo es más difícil bajarlo. El costo es más difícil bajarlo porque tiene que ver con la eficiencia operativa. De repente, por ejemplo, tu costo de venta tiene que ver con la economía de escala y a lo mejor no tiene la economía de escala para la compra. Entonces tiene que ver mucho con la eficiencia operativa. ¿Ya? Pero yo, entre comillas, me emociono cuando veo que el problema es gasto, porque el gasto es más simple, entre comillas, explorarlo y mejorarlo. ¿Ya? Pero primera regla, primero explora tu estado de pérdidas y ganancias. Con eso tú defines si tu problema es costo o gasto, o los dos. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de algo que pocas organizaciones hablan, a pesar que esto, por ejemplo, yo trabajo mucho con España, esto que está devastada, digamos, como ustedes saben. Existe un concepto que se llama el gasto, hay dos conceptos que se llaman el gasto gestionable y la centralización del gasto. ¿Ya? El gasto gestionable lo definimos con el gasto que debería estar gestionado por el área de la cadena de suministro de operaciones, como quiera llamar. Entonces, cuando tú tienes acá está en azul el gasto total de una empresa, hay una serie de gastos. Lo he quitado, otros he quitado, impuestos, gastos financieros, planilla le he quitado también para no meterlo a cadena de suministro ahí. Y me quedo con el gasto que es gestionable. El gasto gestionable ya lo definimos. Por decirte, el gasto gestionable debería ser, en tu caso, por decir cualquier cifra, 100 millones de soles para redondear. Entonces existe el concepto de centralización del gasto. ¿Y cuál centralizado está el gasto? ¿Qué significa centralización del gasto? Se mide como el porcentaje entre el gasto que gestiona realmente la cadena de suministro sobre el gasto gestionable. El gasto gestionable es el objetivo. ¿Ya? Entonces, la centralización del gasto se mide como el gasto gestionado por compras, lo real, lo que está gestionando hoy, sobre el gasto gestionable total, es decir, lo que deberías. Lo he quitado, por eso me pedí la licencia, Ricardo, de la planilla de quitarla, por eso pedí la licencia. ¿Ya? Para abocarme en terceros. Que la planilla sí, porque ya es un tema que tendríamos que hablar de mejores procesos, productividad, etcétera, etcétera. Que por el alcance de esta exposición no lo vamos a tocar. Pero sí es totalmente de acuerdo la planilla. La planilla es gestionable. Por eso me tomé la licencia en la introducción y lo volví a decir. ¿Sí? Entonces, pero tienes toda la razón. ¿Ya? Por eso dije me voy a abocar en gastos por terceros. ¿Sí? Pero tienes toda la razón. Y por eso hablé también del teletrabajo, etcétera, etcétera, que tiene que ver con el gasto de la. Entonces, hablamos de un gasto gestionable, terceros. ¿Ya? Lo que debería gestionar realmente el área de cadena de suministro y lo que está gestionando. Por ejemplo, para hacerlo práctico, el banco de crédito, yo trabajé en el proyecto este de centralización del gasto. Estamos hablando de por ahí 2010, 2011, 2012. El banco de crédito, su gasto gestionable tenía más o menos un 25%. Eso quiere decir que el 75% estaba descentralizado. ¿Cuál es el problema cuando el gasto está descentralizado? El problema cuando un gasto está descentralizado es que hay muchos actores. ¿Ya? Hay muchos actores. Voy a poner después ejemplos. ¿Ya? Hay muchos actores. Y cuando hay muchos actores, decenas o cientos, generadores de gasto, tú no lo controlas, no, porque no está centralizado, es muy difícil controlarlo. ¿No? Entonces, la tendencia a nivel mundial es a la centralización del gasto. Hoy, la tendencia 2020, la tendencia es hacia la centralización del gasto. ¿Que tiene sus puntos de discusión? Sí. ¿Que necesita mejor gestión de los gestores encargados? Sí.
¿Ya? Pero la tendencia a nivel mundial, señores, es un proyecto que ustedes pueden ver en sus empresas. O sea, lo que estamos hablando acá son cosas realizables y cosas ejecutables. ¿Ya? Entonces, Banco de Crédito, por ejemplo, tenía 25% y llegó hasta 95%, con ahorros espectaculares. Inclusive en ese proyecto participó una compañía internacional, no voy a decir su nombre por respeto, una compañía internacional, una consultora internacional. ¿Ok? Entonces, eso se llama la centralización del gasto. He conocido, por ese caso, he visto más que conocido una empresa muy grande de servicios acá. No voy a decir su nombre, obviamente, que hoy, o a noviembre más o menos, tenía una centralización del gasto de 13%. Quiere decir que estaba totalmente o está totalmente descentralizada, casi al 100%. He conocido por ahí una que casi llegaba a 100%, es decir, que no tenía una área de cadena de suministro, así de fácil. ¿Ya? Entonces, la tendencia a nivel mundial es hacia la centralización. ¿Ok? Y por ahí van a comenzar. Yo les digo, señores, centralicen gasto, es una oportunidad enorme de reducir los gastos. De nuevo hemos hablado del cambio de chip, ¿no? Y vamos a hablar después del liderazgo que debe haber. Ok, señores, ¿qué oportunidad de descentralización? Por ejemplo, ¿no? Dos ejemplos, gastos de viaje. Yo he visto un caso que estaban gastos de viaje. Por ejemplo, les comento antes de entrar a esto. Yo le decía que yo asesoré a una empresa o asesoro a una empresa microfinanciera, ¿no? Importante de acá. Y ellos tienen un ejército de vendedores y hacen programas de inducción centralizados en una localidad. Ellos gastaban algo de más de algo de 3 millones de soles más o menos anual en programas de inducción, porque el personal rotaba mucho y el personal y como está en continuo crecimiento, rotaba. Sencillo, señores, se centralizó ese gasto y una de las cosas que se vio fue que los programas de inducción, en vez de 4 semanas, se bajaron primero a 15 días presencial y a 15 días virtual. Ahorro la mitad. Y de ahí ya se está bajando a una semana y se está viendo la forma de que los programas de inducción sean por teletrabajo. El ahorro 100%. Pero para eso, antes como estaba diseminado, disperso por ahí, nadie lo controlaba. He visto otra compañía importante también que tenía totalmente descuadrados los gastos de viaje. ¿Qué pasa? Cuando yo lo centralizo, comienzo a cuestionar por qué tanto viaje y si son útiles los viajes. Yo venía diciendo a esta empresa, ¿para qué viajas tanto? Si ahora existe la teleconferencia, más bien contrátate un equipo y tecnología a todo dar para que hagas tus teleconferencias. Servicios de taxi. Señores, yo he visto un caso que personas salían de un sitio y iban a otro lado, de una empresa, y iban totalmente dispersos en el momento que querían. Entonces cortamos todo ese gasto de taxi, lo que hicimos es poner una van que salía cada cierto en un horario. El que tiene una emergencia de salida tendrá que excepcionalmente contratar un taxi. Son formas de gestionar el gasto, son formas de analizarlo. Acabamos de hacer con una empresa la centralización del gasto de combustible y controlarlo, no desbocarlo. Y lo que se ha hecho es ponerse de acuerdo con una distribuidora acá de grifos con tarjeta y en línea tengo el control de lo que están consumiendo, del kilometraje de cada uno, etcétera, etcétera. Ya, son formas de centralizar el gasto. El gasto se ha venido abajo o se va a venir abajo porque es un proyecto relativamente nuevo. Programas de capacitación. O sea, me estoy adelantando porque, ojo, que cuando tú gestionas el gasto, una de las cosas que tienes que hacer es comenzar a cuestionarlo. Porque si no cuestionas, no vas a hacer. Yo siempre le digo a los alumnos, cuando tú me tratas de justificar las cosas, nunca vas a hacer nada porque no estás cuestionando. La base del éxito, señores, para mejorar es el gran espíritu de cuestionamiento que tienes que tener tú. Y todo en buena onda, lo bueno modales nunca lo debes perder. Y la calidad de persona tampoco lo debes perder, pero sí cuestiona.
Por ejemplo, otro ejemplo de centralización del gasto, servicios de limpieza. He comenzado a trabajar servicio de limpieza. No soy experto en servicio de limpieza, pero hay muchas cosas que se hacen cuestionando. Servicios de consultoría, sí, por supuesto, todos los servicios en realidad que pueden haber, William, todos. ¿No? Acá por eso puedo decir, ejemplos. Bueno, yo no me cierro a nada. Mente abierta, señores, no hay que cerrarse a nada. Perfecto. Hemos centralizado, por ejemplo, señores, en una empresa microfinanciera, hablando de centralización del gasto, esta empresa, el mantenimiento estaba completa, estamos hablando de casi 300 agencias, el mantenimiento estaba totalmente disperso, cada administrador, cada control, contrataba su servicio de mantenimiento por su lado. La caja chica, yo le decía la caja grande, volaba. Se ha contratado a una sola empresa que se encarga del mantenimiento, un trocero. Con lo cual recién se está gestionando el gasto, porque ahora en vez de miles de facturas al año, vamos a tener 12 facturas al año. Eso se llama la centralización del gasto. Hay oportunidades en merchandising, en cosas, tecnología, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa es estamos hablando de herramientas, que es parte de la metodología. ¿Ya? Y parte de la centralización del gasto implica, señores, que en el gasto para entenderlo bien hay que definirlo, pues hay que estudiarlo. Así como se estudian muchas cosas, hay que estudiar el gasto. Y parte de esta charla es eso, aprendamos a estudiar el gasto. Definamos tres actores principales. Primero, el usuario, el que pide. El gasto es así, alguien lo pide. Alguien lo compra y alguien lo gestiona. No necesariamente el gestor es el usuario. Por ejemplo, el gestor del gasto, por ejemplo, en computadoras, usualmente es el área de TI, pero los usuarios son ustedes o somos nosotros. Entonces definamos tres roles. El tema es que, por ejemplo, las empresas no cuidan eso. Y es más, he visto no pocas empresas que no tienen gestores del gasto. ¿Qué significa gestor del gasto? Le voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Una empresa muy importante de acá, del sector farmacéutico, muy grande, muy conocida, a la cual le hice un trabajo hace 2 años, o 2 años, 2 años y medio. Por ahí. Había hecho una negociación interesante por el servicio de courier. Perfecto. El P estaba bacán. El P, precio, eran buenos precios, buenas tarifas. Pero se habían olvidado de algo muy importante, cómo lo gestiona después el Q. Entonces, cuando anunciaron que habían llegado a un acuerdo con tal compañía, todo el mundo se aprovechó y comenzó a mandar todo por courier. Y una de las cosas que descubrimos cuando hicimos análisis de la trazabilidad de ese gasto es que muchas de las cosas que se enviaban eran innecesarias. ¿Y por qué? No había y cuando buscamos quién era el responsable de gestionar ese gasto, no había asignado funcionalmente ninguno. Igualito, les puedo decir, en otra empresa microfinanciera, igualito. Seguridad. Teníamos unas tarifas excelentes, pero no había quien gestione las horas extra de los servicios de seguridad. No, vamos hablando de gestor, de que encárgate de el gestor, más que del centro de costo. Y eso lo miras, eso cada empresa lo trabaja, William, de acuerdo a su realidad. Pero lo que estamos hablando es gestor, tú eres el responsable de gestor. Por ejemplo, en esta empresa microfinanciera, ya, señor jefe de seguridad, usted es el responsable de la gestión de ese gasto. Usted me responde por ese gasto. Acá están las tarifas, acá está el contrato. Administreme usted ese contrato. Hay empresas que son más grandes que tienen en un área ya centralizada la parte de contratos, la gestión del contrato. Eso va a depender de las organizaciones y yo no acostumbro a dar una receta única, no hay una receta única, va a depender del tamaño de la empresa, de cuán grande sea su infraestructura y los recursos humanos. ¿No? Puede ser el área o puede ser, yo conozco mineras que tienen solamente gestión de contratos, un área exclusiva. ¿Ya? Y señores, también una de las cosas que tienen que ver en el cambio de chip, damas y caballeros, es conocer el ciclo del gasto. ¿Para qué me sirve el ciclo del gasto que ustedes lo están viendo ahí? La partida de nacimiento del gasto es el presupuesto. Yo siempre digo, el presupuesto me da licencia para gastar. Una vez que tengo presupuesto para todo el año, y yo que soy usuario, digo, a cuenta del presupuesto voy a comprar tanto de repuestos para mantenimiento, hago un requerimiento.
¿Sí? Eso se llama la gestión del requerimiento. De ahí me lo pasas a mí para que yo negocie. Porque yo soy el negociador encargado por la empresa, estoy hablando en términos figurativos. Negocio, cierro, firmo un contrato, de ahí viene la gestión del suministro. La gestión del suministro, ahí sí viene la gestión del gasto. De ahí pasa al 5, que es la contabilización, la facturación y los KPI monitoreas. No vas monitoreando cómo va tu gasto, si es que las empresas lo monitorean. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿En dónde viene la innovación? Es en lo siguiente, tu presupuesto, sí, perfecto. Pero cuando me requieras, tú vienes y me dices, ¿sabes qué? Quiero 200.000 almanaques, 100.000 almanaques, mi presupuesto, tengo presupuesto, ya. Y entonces yo te digo, señor William Navarro, señor Diego, cualquier persona de ustedes, susténtamelo. Entonces, eso se llama la gestión de requerimientos. Entonces, estamos mezclando, lo vamos a ver después, el presupuesto tradicional, la fórmula, con el presupuesto. Hay una técnica que se llama el presupuesto base cero. ¿No? ¿Por qué? Porque bajo el esquema del presupuesto tradicional, el presupuesto para mí se convierte en una meta. ¿Y qué pasa si no necesito ese gasto? ¿Por qué tiene que ser una meta? ¿Por qué tengo que cumplir? Salvo el Estado donde hay tanta escasez de recursos humanos, perdón, de recursos, que es pues una maldad no gestionar bien tu presupuesto. Y existen creencias en las organizaciones, oye, si no cumplo mi presupuesto, hoy voy a ser un mal gerente. O si no, el otro año me lo van a reducir. Entonces, es por eso que eso empuja a las organizaciones. Le pongo un ejemplo. En una empresa, conocida igual, en el mes de diciembre colapsaba la gestión del área de compras, colapsaba. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería cumplir con su presupuesto. Y nos hicimos una operación limpieza a los pedidos. Nos reunimos transversalmente con todos los usuarios y comenzamos a revisar qué cosa tenía sentido y qué cosa no. El resultado fue algo de como 30-40% de órdenes de compra abajo, que no se necesitaba. Cosas que pasan en las organizaciones, a veces tenemos la sensación de que los recursos son gratis, lo cual no hay nada gratis en esta vida. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Pensar así, no estoy hablando mal de nadie ni me estoy expresando mal de nadie, sino son cosas que ocurren. Todos actuamos de buena fe. ¿No? Entonces, el ciclo del gasto, eso me permite ver cómo va, cómo el ciclo. Otro comentario sobre el ciclo del gasto. La mayoría de organizaciones ponen el control en la contabilidad, en la facturación. Acá ya es historia del gasto. Acá lo único que te queda es pagar. Te demorarás o pagarás temprano o tarde, pero ya está, el gasto está hecho. ¿Ya? Entonces, tú no puedes poner el control en el 5, sino pon a partir del 1, del 2, del 3. Y lo que es importante, el 6, que es el monitoreo. Pasa lo siguiente en varias organizaciones. Yo he visto gerentes que me dicen, uy, me ahorré 1.000.000 de soles en la compra de tal cosa. Oye, pero mi última línea, es decir, mi utilidad neta, sigue igual. ¿Qué quiere decir? Que ese milloncito que se han ahorrado, con ese milloncito han comprado otra cosa. También existe esa dinámica, esa tendencia de que el ahorro implica en algo, implica la licencia para gastar, es otra cosa. Entonces, por eso es importante el monitoreo. Ven que esto exige recursos calificados como ustedes, que ustedes lo conocen, son fácilmente entendibles, ahora aplíquenlo. Esto lo puedes aplicar. ¿Ya? Esto se llama el ciclo del gasto. Y existe un tema que está atado a esto, a la gestión del requerimiento, que se llama la gestión de la demanda. ¿Y la gestión de la demanda en qué consiste, señores? ¿Qué calidad pides y qué calidad necesitas? Por ejemplo, un usuario me puede pedir a mí, cómprame una Mac. Y la pregunta es, estoy de acuerdo que la Mac es de más calidad, pero ¿es adecuada para el uso? Es mucho, estás comprando, no sé, pues un Mercedes para una cosa tan simple. ¿Ya? Oye, me estás pidiendo una máquina que es un avión, pero si tú lo único que haces es correos, ya, eso se llama cuestionar la calidad. Y el otro cuestionamiento en la gestión del requerimiento es la cantidad. ¿Qué cantidad pides? Y es por eso que en los almacenes a veces están con un montón de cosas que no se usan. ¿Por qué? Porque nadie ha cuestionado el gasto. O las cantidades, perdón, el Q. ¿Ya? Entonces, básicamente, hay que gestionar también la calidad de lo que compras, porque la calidad tiene que ser ni mucho ni poca.
La calidad tiene que ser la adecuada para el uso. ¿Qué calidad necesitas? ¿Qué calidad compramos? ¿Qué cantidad necesitas? ¿Qué cantidad compramos? Seguimos en los cuestionamientos. Y para eso, como les decía, existe el presupuesto, la técnica del presupuesto base cero. La técnica, rápidamente, sin entrar en mayor discusión. En la técnica del presupuesto base cero implica el cuestionamiento y justificación permanente del gasto antes de su ejecución. No en el paso 5 que era la facturación, no, ¿cierto? Antes, en el punto 2. Y eso tiene que ser permanente. ¿Ya? Por eso lo que yo recomiendo es un híbrido presupuesto tradicional con el concepto de como un híbrido con el base cero. ¿Ya? Escuchen bien, señores, esto le va a dar buen resultado si lo aplican. ¿Ok? Entender rápidamente de qué depende los precios de compra. Los precios de compra atado a lo anterior. Primero, depende de la calidad del producto. Una Mac no cuesta igual que otro producto que tenga menos funcionalidades o que tenga otra marca. ¿Ya? Cantidad de proveedores que compiten. Más proveedores es mejor, por lo tanto tengo que ser, digamos, dinámico en mí, lo que se llama el scouting, en buscar proveedores. Los volúmenes de compra, por ejemplo, no es lo mismo comprar 100 que 1000, obviamente, y por lo tanto tengo que tratar de ver qué periodo es el que de compra tengo que hacer de suministro. Por ejemplo, de útiles, puedo hacer una compra por 3 años, con lo cual tengo volumen, y puedo estar recibiendo semanal o quincenalmente los materiales, puede ser. ¿Ya? Entonces, y otro tema también, alguna reflexión acá ven acá que dice tiempo límite de entrega. Lo que quiere decir es que métele planificación a tu compra, porque si tú, a ver, cuando tú compras de emergencia, lo único que te interesa es cubrir la emergencia, no ni comprar bien ni menos ahorrar. Por eso es importante que entres algo que tu modelo no sea reactivo, sino sea proactivo, planificable. Si tú quieres comprar en una empresa de marketing, por ejemplo, me decía, que ellos tienen que reaccionar a la competencia, es que por eso que tenemos que comprar para última hora. Y le digo, pero si tú eres el líder, más bien como a ti como líder, más bien te deben seguir a ti, ¿no? Tú no debes seguir al otro, ¿no? Cuestionamiento de ese tipo, ¿no? Entonces el tiempo límite también afecta, ¿no? Si tú quieres para mañana algo, para hoy, no te vas a preocupar de ahorrar. Menos de buscar proveedores y menos de negociar con proveedores, ¿no? Son cosas que son importantes. Y el otro tema para gestionar la calidad existe un concepto que se llama análisis de valor. ¿Ya? El análisis de valor, ¿en qué consiste el análisis de valor? Consiste en gestionar la calidad del producto. ¿En base a qué factores? La calidad que pides, cuál es su costo y cuál es su función. En mi experiencia profesional, esta herramienta es la que más satisfacciones me ha dado. ¿Cuánto calidad pides una Mac? Perfecto, su costo. Discúlpeme lo que ponga Mac, creo que es el más gráfico para. Me pides una Mac, me pides un BMW, ¿cuánto es el costo? ¿Y para qué lo necesitas? ¿Ya? Y obvio que el principio la calidad tiene que ser la adecuada para el uso. He visto casos, señores, he trabajado en negociaciones para telefonía celular que todos estaban pidiendo iPhone 8. No me acuerdo ya qué generación. Eso cuesta más. ¿Ya? Caso real, señores. ¿Ya? Me pedían aplicativos que eran caros, los aplicativos, y comenzamos a cuestionar, oye, ¿para qué lo quieres? Si me va a ayudar a vender más o a reducir costos, lo compro. Y no se daba ninguna de las premisas. ¿No? A mí tienes que ayudarme a reducir costos o a vender más. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, eso hay que hacerlo. Y la calidad se define con la especificación. Por ejemplo, ¿no? Hablando de calidad en servicios, por ejemplo, una de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, es un servicio de vigilancia. Comenzamos a reducir el puestos, porque habían puestos de más. ¿Ya? Pero otra cosa que comenzamos con la calidad, ¿cuál es la especificación del servicio? ¿Y para qué pides armamento? Si acá no necesitas armamento. Cosas de ese tipo, ¿no? ¿Ya? Entonces, en algo tan simple, ¿no? Eso es gestión, eso se llama la especificación. La calidad, ¿cómo se ve la calidad del producto? A través de mis especificaciones. Por ejemplo, para un servicio X, tú puedes pedir un tiempo de entrega de un día. Ya, el tiempo de entrega de un día te cuesta más. La pregunta, ¿es necesario?
Y eso lo ves con la calidad, cuánto cuesta de más y para qué sirve eso, cuál es el valor agregado. A eso se llama función, témosle como valor agregado. Por eso se llama análisis de valor. ¿Qué valor me da? A través de la función, ¿qué valor me da? ¿Me va a ayudar a vender más? ¿A reducir costos? ¿Planilla? ¿Algo? Ya. Eso es el análisis de la función y el valor agregado. ¿Ya? Todo, como todo es número, señores, en esta vida, una vez que tengan todo su gasto diseminado, lo bajan a Excel y lo que van a hacer es Pareto, donde está concentrado el mayor gasto, y van a usar algo que a lo mejor alguno de ustedes no lo conoce, va a depender, que se llama la matriz de Kraljic. No voy a dar mucha teoría sobre esto. El Pareto me sirve para, así como veo mis clientes, el ABC de mis clientes, con el Pareto veo el ABC de mis compras. Y puede ser en cantidad, puede ser en proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, señores, tú te tienes que concentrar como ejecutivo primero en lo de más alto impacto, y lo de más alto impacto es el gasto nivel A. No puedes estar buceando en números, no. Primero haz tu Pareto y di cuál es tu gasto principal. Pareto, el A le recomiendo pongan 80%, el B 15% y el C 5%, pero acomódenlo como ustedes quieran, pero más o menos esa es la regla. Y en la matriz de Kraljic, que se llama, lo que me mide es, después de hacer el Pareto, lo que hago es si es un mercado competitivo o no. Es decir, si un producto tiene competencia o no tiene competencia. Y ahí yo veo si realmente no tiene competencia porque es un monopolio técnico o porque es un monopolio estructural. Si en cualquier proyecto yo aplico estas dos cositas, ¿ah? Y todo lo que hemos hablado, pero yo aplico esto. Esto se llama para medir segmentar las compras y medir la volumetría del gasto. Lo llamamos así volumetría, que es el análisis cuantitativo. ¿Ya? Así, por supuesto, pero vas siempre, Oscar, pero siempre vas como meta. Cuando pueden en el camino ver gastos que tú puedes eliminar o reducir, ¿no? No todo se puede eliminar. Ya, señores, entonces la metodología de gestión integral de gasto rápidamente con todas las herramientas implica ver los costos y gastos, separar los gastos gestionables que se pueden gestionar, y comenzar con los proyectos, ¿no? Y ahí tiene que haber una estructura organizacional para monitorear. ¿Saben por qué? ¿Qué es lo que me ha pasado o he visto ciertas desviaciones? Y cuando implemento un proyecto de reducción de gastos, no se refuerza la estructura organizacional, no contratando más gente, por si acaso no digo eso. Lo que va a pasar acá, señores, es que el gasto se va por otro lado. ¿No? El gasto se va por otro lado. Por eso es necesario monitorearlo. Por eso es necesario gestionar. Por todos los esfuerzos que hace por ahora se está yendo por otro lado y la utilidad neta inclusive hasta sigue bajando. ¿Ya? Regla de oro. Principales métodos avanzados en la gestión de compra, ya lo dije, vamos a ver qué gestión de categoría, análisis del ciclo de gasto, que ya lo vimos, la matriz, que ya lo vimos rápidamente, el presupuesto base cero, análisis de valor, que es el análisis de la calidad, hay subastas electrónicas, renegociación con proveedores. ¿No? Esas son las herramientas. Disculpen si lo estoy pasando rápido, entonces la metodología, ¿cómo comienza? Con el análisis del EPG, estado de pérdidas y ganancias, listado de compras por partidas, haces tu Pareto, acá agregas Kraljic, haces un análisis cualitativo, un descarte inicial. Por ejemplo, ¿por qué descarte inicial? Porque una de mis partidas principales puede ser el gas natural. En el gas natural, en realidad, poco lo que puedo hacer, salvo reducir el suministro o la cantidad, con método de eficiencia operativa. Y comienzo a seleccionar mis proyectos, ¿ya? Y comienzo a ejecutarlos. Después vamos a ver cómo seleccionar los proyectos, ¿no? Y emplea las herramientas que ya hemos visto. ¿Ya? Entonces acá ven una serie de gastos y comenzamos a identificar la palanca de ahorro, todo numérico. Acá ya tienes tu Pareto, tienes todo numérico, identifica las palancas del gasto. ¿No? Esta es una hoja que me disculpan que está chiquitita, porque no es una hoja grande. Digamos, lo que les leo es lo siguiente: acá está cada partida. ¿Quién es responsable? Por ejemplo, don William Navarro. Perfecto. ¿Cuál es la palanca de ahorro? ¿El P o el Q? ¿Ya? ¿Qué dicen arriba? ¿Cuál es el monto? En dólares y en soles, si tiene contrato o no. Puede ser un contrato que tenga de 5 años, 10 años, y si es negociable o renegociable o no. Puede ser un contrato que no sea negociable. Y hay algo muy importante que les recomiendo, ¿ya? Lo que dice acá es complejidad, no sé si logran, ustedes tienen seguro mejor vista que yo, complejidad e impacto.
Entonces, por ejemplo, una partida X, servicio de seguridad, gasta 5 millones de soles al año. ¿La complejidad es alta o baja? ¿Y cuál es el impacto? ¿Y esto para qué me sirve? Para comenzar a lo que vamos a entrar después a la priorización de proyectos. Es decir, puedes encontrar una partida muy interesante cuya complejidad de mejorarla es baja y el impacto obviamente es alto. Entonces tú lo que vas a agarrar, vas a pescar lo que se llaman los ganadores rápidos, los quick wins, en la cual, ¿por qué se llama de baja complejidad? Baja complejidad puede ser algo que se puede hacer rápido y no necesita mayor inversión. De repente con un cambio de políticas ya estás en versión cero, con un cambio de política estás ya solucionando el problema y el impacto es alto. Y eso te sirve porque tú no puedes comenzar, la idea es en qué comienzas. Comienza en lo de baja complejidad y alto impacto. No te digo que el resto lo dejes, pero ¿dónde empiezas? ¿Ya? Entonces tú tienes tu partida con tu Pareto y acá le pones la complejidad y el impacto. Con eso ya vas eligiendo. Ya tienes para separar tus proyectos. ¿Ya? Esa matriz simple, como lo dije hace un rato, pero importante. Y acá vamos a ver lo que yo llamo la gestión estratégica de categoría. Le he puesto otra chapa, le he puesto otra llama, la gestión inteligente de compras. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes una partida, lo que tú tienes que hacer es lo siguiente, lo que se llama, voy a analizar la categoría estratégicamente. ¿Y en qué consiste para comencemos a no explorar el gasto pues a la criolla? Entonces, una categoría, ¿cómo la exploras? Primero haces el análisis de la oferta y la demanda, la cantidad de proveeduría que hay, la amplitud que hay. Y de ahí haces comienzas a explorar la demanda, que tiene que ver con la gestión del Q. Si la demanda es estacional, etcétera, etcétera. Segundo paso, evalúas cómo se componen los precios y los costos del mercado para entenderlo. ¿Ya? El costo, por ejemplo, en un servicio de seguridad, el costo y en consecuencia el precio, casi 60-66% de gasto de personal. Y el gasto de personal es no negociable. La mayoría de vigilantes ganan sueldo mínimo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Explorar el Q y explorar los otros factores de costo. Por eso es importante que tú le metas inteligencia a la negociación. Lo otro, ya lo dije, gestionar la calidad. Y eso pasa por analizar las especificaciones del producto y los servicios. Cuarto paso, analizas cómo estás comprando actualmente. Hay contratos, largo plazo, mediano plazo, hay cláusulas de mejora, hay cláusulas de optimización de gastos con los proveedores, etcétera, etcétera. Y si hubiera alguna restricción de compra, hay algunas empresas que tienen una restricción, te dicen cómprale a tal empresa porque es del grupo, hay que analizarla, hay que analizarla también. O de acuerdo al marco legal hay ciertas restricciones. Por ejemplo, el transporte, por ejemplo, de material peligroso que hacen a las minas hay restricciones legales. Entonces, tú tienes que considerar eso en tu costo del transporte de estos productos a la mina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Metiéndole inteligencia a la compra. Y ese es el resultado del éxito. Entonces, la gestión estratégica de categorías en el ciclo del gasto lo metes en el 2 y el 3, que es la gestión del requerimiento y la negociación. Ok, señores, estoy pasando rápido, sé, porque quiero darle paso a las preguntas. Y en las etapas 4, 5 y 6, como ya lo dije, señores, gestión del suministro o del contrato, la contabilidad de facturación en el KPI hay que meterle control también. El famoso monitoreo para ver que no se te escurra por otro lado el gasto. ¿Cómo optimizar el P? Un resumen, optimiza la calidad que vas a comprar, mejorando el poder negociador, haciendo negociaciones competitivas. Mejorar el P, como lo dije, es mejorar el precio. ¿Y cómo mejorar el Q? Optimizando la cantidad de compra. Aquí hemos visto una serie de herramientas en las cuales nosotros podemos controlar lo que se está comprando. ¿Ya? No hay receta mágica. Por eso le decía, si quieres ahorrar, utiliza el P o el Q. ¿Ya? ¿Cómo lo haces? Revisa estas herramientas. ¿No? Los gastos negociables con competencia se pueden gestionar el P y el Q. Los gastos negociables sin competencia, gas natural, agua, etcétera, etcétera, solamente puedes gestionar el Q, es decir, la cantidad que consumes. Y esto es voy a pasar rápidamente, un proyecto lo preparan, de ahí lo ven con calma porque esta presentación llega a ustedes
Aparte tengo un artículo en LinkedIn que vamos a coordinar con la gente, con la administración de centro, porque les haga llegar a los que les interesa también este tema. Hay un artículo sobre lo que les estoy explicando, es un 5 hojas, como un artículo, ¿no? La semana, pues, si quieres, preparas, arrancas proyectos, analiza la información, las partidas, el gasto, las palancas, etcétera, etcétera, y comienzas a separar tus proyectos. Los ganadores rápidos van primero, en primera ola. Yo creo que si tú comienzas, yo diría, acá le he puesto esto, pero tú en 4 semanas puedes comenzar ya con los ahorros. ¿Ya? Entonces, con esto ya puedes, en 4 semanas ya llegas. ¿Ya? Ahora, este es un modelo de cómo tú puedes realizar sí, yo lo llamo matriz de priorización de proyectos, en la cual los proyectos de baja complejidad o facilidad de implementación alta o de baja complejidad y los del impacto alto son los que van arriba, adelante. Eso se llaman los quick wins o los quick hits. En versión español, los ganadores rápidos. Finalizando, reflexionando. Simplemente, ¿su empresa aplica actualmente alguna metodología estructurada, sistemática para reducir costos? Tendrán que responder ustedes después, haciéndose su autoanálisis. ¿Son aplicables las metodologías vistas en clase de reducción de costos de su empresa? Yo le respondería que sí. Y todo va a tener su varianza, va a depender. Tu problema es costo-gasto, habría que ver, ¿no? Y listo para las preguntas, señores. He pasado rápido, sí me disculpo, pero me he pasado de tiempo. Preguntas, señores, a ver si tienen alguien alguna pregunta. A veces me llega, pero las preguntas así, pero en batch y no son tan fáciles por las limitaciones de tiempo responder. Ya, el encargado del gestor, sí, el gestor sí, pues, sí. No, más que puede, yo diría que debería ser. La presentación sí la puedo compartir. No hay ningún problema, además, ya la coordinación de centro le va a hacer llegar. Y el artículo también que les he ofrecido, ahí pueden combinar. ¿Ya? Y para el fin de semana pienso hacer un artículo de centralización del gasto que también se lo voy a enviar. Sí, lo que pasa, Ricardo, sí, sí, es cierto, hay que ver, pero en realidad no te olvides que cuando reduces el Q, el ahorro 100%, de repente te afecta el precio el 10%, pues totalmente cierto. Pero a la larga a la larga, Ricardo, vas a ahorrar, ¿no? Porque no te olvides cuando todo lo que baja del Q es 100%, ¿no? Pero sí, en el más menos ganas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Ricardo, hace poco, el año pasado, participé en una negociación de compra de un RP y lo que sinceramos fueron las licencias. ¿Me afectó el P? Sí, pero con lo que ganamos en el Q, el ahorro sobrepasaba eso. ¿Sí? Es correctísimo lo que dicen, ¿no? Pregunta, señores. Ok, eso lo ven, por favor, mi estimado Gustavo, con la administración. ¿Ya? Por favor, eso con mucho gusto, yo no tengo ningún problema. Esta metodología yo la comparto siempre con mis alumnos, a veces doy charlas así en otros sitios y con mucho gusto, para eso está. ¿No? Sí, no he tocado ese tema por el tema de facturación. Sí, va a depender de tu posición en inventarios. No me he metido en inventarios porque es otro rollo, Grover, que lo he explicado en una charla hace el día lunes, creo que fue. Pero sí, el tema de liquidez básicamente está afectada por el tema de, tú puedes actuar ahí por inventarios y también por cuentas por pagar. Habría que negociar con proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Wendy, estoy de acuerdo contigo. El canal online todavía nos falta mucho. Yo creo que ojalá que venga Amazon lo más antes posible para mejorar los niveles de servicios. Yo creo que nos falta muchísimo mejorar el canal de venta online, que es el futuro. Y sobre todo, no se olviden que los millennials ya entraron los millennials ya entraron al mercado hace unos años y ellos son compradores por internet. Jorge, ¿cómo modificar la cultura de la organización? Sí, dos cositas, ¿ya? Eso depende del gerente general de la dirección. Pero ¿cómo convencer a un gerente general hablando en su idioma?
A un gerente general lo convences, el gerente general habla en números. ¿Ya? Entonces, tú, por ejemplo, tú puedes decirle, mira, ¿sabes qué? Voy a hacer una negociación con proveedores. No le digas a hacer una negociación con proveedores. Señor, voy a hacer planteo un proyecto de negociación con proveedores. Ya, los ahorros, estimo, van a ser en forma optimista tanto, en forma pesimista tanto. Ya, cosas de ese tipo. ¿Ya? Pero obviamente es parte de la última lámina que voy a presentarles que tiene que ver con el liderazgo. Sí. Ah, y también con algo que también lo voy a presentar a la lámina. Espero. ¿Ya? Entonces, esto, a ver, algunas conclusiones, ¿ya? La metodología está probada y aprobada. Y es simple, simple. ¿Ya? No, no creo que le hayan tenido problemas de esto, ¿no? Segundo, priorice proyectos. ¿Dónde empezar? Ya te dije, comienza con el análisis del costo-gasto de los estados de pérdidas y ganancias. Y eso sí, haz tus proyectos por olas, los de baja complejidad y los de alto impacto. Comienza. Lo que por acá me preguntaban cómo modificar la cultura, Jorge, con un proyecto Quick Win, que lo haces, que lo implementas en 2 semanas, con eso puedes ayudar a convencer al gerente general de lo bien que puede funcionar esto. Es por eso que les he enseñado cómo priorizar proyectos. Y los proyectos se priorizan con lo que se llama los ganadores rápidos, marketing interno. Hay que vendernos también, por supuesto. ¿Ya? ¿Requiere liderazgo del project manager? Sí, bastante liderazgo. ¿Ya? Mucha perseverancia, mucho trabajo, ser analítico. Su capacidad de análisis ustedes la tienen, o sea, no les falta capacidad. ¿Ya? Ok, señores, requiere capacidades innovadoras, sí, tienes que ser creativo a veces. Por ejemplo, yo participé en proyectos que hace años en Coca-Cola participé, en ese tiempo se hacían muchas guías de remisión y exploramos esa categoría, disminuimos el tamaño de las facturas y de las guías, hasta los colores le sacamos, disminuimos el espesor de las guías, etcétera, para reducir costos. ¿Ya? Y señores, y la última recomendación, quizás una de las últimas, ¿ya? El gasto es transversal. ¿Qué quiere decir esto? No intenten hacerlo solos. ¿Por qué? Porque no van a poder hacer solos. Entonces, tú tienes que ser el líder, el project manager, y tus usuarios van a ser parte de este equipo. ¿Ya? Ya, entonces, ahí tienen que entrar ustedes. ¿Ya? Luigi, lo que tú mencionas no es fácil, habría que ver ya si es un trabajo más de ingeniería que de otra cosa. Yo soy ingeniero también, he trabajado también en este tipo de cosas. Pero sí habría que ver cómo, no sé, el tema ya, la energía reactiva, hay que ver cosas de las horas puntas, revisar tu contrato de energía, si es bueno o malo, te conviene o no te conviene, por ahí podrías entrar, pero ese es un tema bastante ingenieril, que reconozco que no es sencillo, ¿no? Habría que ver cómo manejas el consumo, etcétera, etcétera. Bueno, pero un poco lo que te podría decir que puede pasar por la revisión de tu contrato de suministro. Habría que ver si es el mejor. A ver, Grover, y yo por eso entré primero un ambiente realista más que pesimista. Una de las cosas que pueden haber despidos, que te puedo decir que no, sí creo que pueden haber, o sea, no hay crisis que sin dolor. Espero que el gobierno maneje bien esto, la inyección de capital, todo. Lo que hablan los especialistas es lo siguiente, que la caída va a ser fuerte en el segundo trimestre de este año por ejemplo, a Torne, lo he escuchado al economista que habla de caídas muy fuertes de 30%, 40% en el segundo trimestre, y en el cuarto trimestre va a haber un rebote del 30-40% comparado versus los otros trimestres. ¿Ya? O sea, hay que también verlo como optimismo. ¿Qué mensaje te puedo dar, Grover? Yo como ya tengo 62 años, a la hora que tienes que tomar decisiones, tómalas, siempre mantén tu calidad de gente y el sentido de responsabilidad social de las empresas. Habría que ver. Ya por ahí he visto algunas empresas que no son tan responsables socialmente.
Pero esta crisis sí, como le digo, va a haber un rebote bastante fuerte y yo que creo que en el mediano plazo lo que va a traer la oportunidad enorme es que va a haber deslocalización de los centros fabriles, de la China van a venir por esta zona, ¿ya? Por un tema eso se llama la gestión de riesgo de la categoría de suministros. Me piden bibliografía, en realidad no hay bibliografía sobre esto, no hay mucho libro sobre esto, todo esto ha sido un compendio de conceptos que he tenido, muchos libros, hay mucha internet, en internet puedes encontrar bastante de esto, no hay libros en sí, pero con lo que con lo que te estoy dando, sí creo que las herramientas las puedes explorar y profundizar un poco más. Yo esto lo puedo editar por decirte en 24 horas con ejercicios y todo, pero acá estamos en una reunión de una hora. ¿Ya? Entonces, no se olviden que esto es transversal. No se olviden que esto necesita liderazgo. Mucho, mucho liderazgo. Solo no lo van a poder hacer. Pero ahí están ustedes, señores. No miremos esto con pesimismo. Es duro, sí, pero hay que verlo como una gran oportunidad y comenzar a traer las fábricas chinas a trasladarse acá, ¿no? Esa es la enorme oportunidad. ¿Ya? Entonces, yo ya me estoy despidiendo por razones de tiempo. Les deseo muchos éxitos en tus proyectos. Yo estoy seguro que ustedes lo van a poder hacer, lo pueden hacer, están en capacidad de hacerlo, pero cambiemos el chip, ser cuestionadores, siempre ser analítico. Comencemos a analizar, señores, porque nosotros en realidad tenemos otra preparación. Entonces, nosotros miremos las oportunidades donde no la miren los otros. Ya, eso se llama capacidad de análisis. Ya, yo les agradezco, hemos tenido una buena acogida. Gracias, le agradezco a Yesenia también. Y yo con esto estoy terminando. Yesenia, gracias jóvenes por su acogida y a sus órdenes. En cualquier momento nos vemos. ¿Ya? Muchísimas gracias. ¿Ya? Ok. Yesenia, gracias.